Tras una reunión el pasado jueves 2 de octubre con los altos mandos militares, el presidente de Estados Unidos decidió detener inmediatamente todo contacto diplomático con el régimen chavista. Con esto crece el temor de una intervención estadounidense en territorio venezolano. El líder del régimen chavista de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que envió una carta al Papa León XIV para solicitar la ayuda del Vaticano en la preservación de la paz en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos tras el despliegue naval de ese país en el Mar Caribe. Líderes aliados como Xi Jinping, Kim Jong-un o Recep Erdogan saludaron este martes al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su cumpleaños y reafirmaron su compromiso de cooperación mutua como el bloque líder alternativo. Israel conmemora el martes el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamás que el 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra en Gaza, mientras avanzan las conversaciones indirectas en Egipto para poner fin al conflicto y liberar a los rehenes. Tras una reunión el pasado jueves 2 de octubre con altos mandos militares, el presidente de Estados Unidos decidió detener inmediatamente todo contacto diplomático con el régimen chavista de Nicolás Maduro. Según informa The New York Times, Trump llamó personalmente a Richard Grenell, su enviado especial en la región y su principal enlace con Maduro, para informarle la decisión de la Casa Blanca. Según señala The New York Times, Trump ha sentido una creciente frustración ante el hecho de que Maduro no haya accedido a las exigencias estadounidenses de abandonar el poder voluntariamente y por la continua insistencia de los funcionarios venezolanos en que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Esta medida de Trump allana el camino para una posible escalada militar mientras Estados Unidos acusa a Caracas de apoyar cárteles de droga. Según diversos funcionarios, la administración republicana ha elaborado diversos planes militares para una escalada. Esas operaciones también incluirían planes diseñados para obligar a Maduro a dejar el poder. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump estaba dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir la entrada de drogas en Estados Unidos, y que había sido claro en sus mensajes a Maduro para que pusiera fin al narcotráfico venezolano. Como se recuerda, Grenell llevaba meses negociando con Maduro, aunque esas conversaciones se intensificaron en las últimas semanas cuando el ejército estadounidense empezó a atacar las embarcaciones. El mes pasado, Maduro escribió una carta a Trump en la que negaba que su país traficara con drogas y se ofrecía a seguir negociando con Estados Unidos a través de Grenell. Grenell ha intentado llegar a un acuerdo que evite un conflicto mayor y permita a las empresas estadounidenses acceder al petróleo venezolano. Sin embargo, Rubio y sus aliados han llegado a considerar que los esfuerzos de Grenell eran inútiles. Pese a la oposición de Grenell, Rubio sería uno de los principales que presionan a Trump para que inicie con una ofensiva directa contra el régimen chavista. La decisión de Estados Unidos de poner fin al diálogo con el régimen de Nicolás Maduro confirma, según Antonio Ledesma, que el chavismo rompió todos los puentes con la comunidad internacional y dejó a Venezuela más aislada que nunca. El exalcalde de Caracas aseguró que el régimen nunca tuvo una verdadera voluntad política y traicionó cada compromiso asumido. Reafirmó, juró, se comprometió a que iba a respetar un proceso electoral limpio en Venezuela, a que iba a respetar la libertad de los aspirantes a las candidaturas presidenciales, que iba a detener las persecuciones políticas, y resulta No cumplió nada. A María Corina Machado, después de inhabilitar a María Corina Machado, se robó el resultado electoral. El dirigente opositor afirmó que Maduro ni siquiera pudo fabricar un fraude en las últimas elecciones y que el triunfo de María Corina Machado fue evidente para el mundo entero. Después de inhabilitar a María Corina Machado, se robó el resultado electoral porque no tuvo capacidad ni siquiera de hacer un fraude, porque las actas están en manos nuestras y en esas actas se puede evidenciar que ganó Edmundo González de manera categórica. Ledesma recordó que los intentos de negociación desde 2016 con el Vaticano han terminado en promesas rotas, represión y más pobreza. Habla de paz en un país donde ha arruinado la economía venezolana y mantiene allí en la orilla de la pobreza a más del 75% de la población venezolana.
También criticó el trato del gobierno hacia la Iglesia Católica, acusando al chavismo de insultar y desacreditar a quienes intentan mediar. Porque hay que ser muy diabólico para llamar, por ejemplo, a los prelados de la Iglesia Católica diablos con sotana. Ellos van mandando carticas al Papa, pero resulta que en Venezuela lanzan todo tipo de improperios a los miembros de la Iglesia Católica, a los que llaman representantes de Satanás, a los que insultan. Ledesma advirtió que las investigaciones del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el cártel de los soles demuestra que Maduro es una amenaza para la región. El líder chavista Nicolás Maduro afirmó que su gobierno busca a los presuntos responsables de planificar un supuesto ataque terrorista contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas y aseguró que la información fue transmitida al gobierno del presidente Donald Trump. Puedo decir que en la tarde del día de hoy, el doctor Jorge Rodríguez, jefe de los diálogos de paz por Venezuela, informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista. ¿En qué parte están esos responsables? Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano. Durante su programa con Maduro, transmitido por Venezolana de Televisión, denunció que un grupo extremista local pretendía colocar una carga explosiva en la sede diplomática. Según dijo, la alerta se basó en reportes de 2 fuentes del sistema de inteligencia, sin mostrar pruebas que sustenten su versión. Además, agregó que el jefe negociador del gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, informó oficialmente a Estados Unidos sobre los supuestos responsables, detallando nombre, apellido, hora y lugar de las reuniones en las que, según afirmó, se planificó el ataque. En tanto, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que sectores de la oposición estarían implicados en la planificación de un atentado con explosivos contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Asimismo, Maduro sostuvo que la información fue confirmada por fuentes de mucha credibilidad, una nacional y otra internacional, que coincidieron en la hipótesis de un complot extremista para atentar contra la embajada estadounidense. El anuncio surge en medio de un clima de tensión política y diplomática entre Caracas y Washington. Se suma a una serie de acusaciones de Maduro contra grupos opositores y actores externos, a los que frecuentemente responsabiliza de conspiraciones en su contra. El líder chavista Nicolás Maduro informó que envió una carta al Papa León XIV para solicitar la ayuda del Vaticano en la preservación de la paz en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos tras el despliegue naval de ese país en el Mar Caribe. Está recién llegando, se ha posicionado como un papa equilibrado, de paz, continuador del legado de Francisco. No es usual en la historia del papado, no es usual ver un papa que llega y reivindica al papa anterior. Por lo general ni lo nombran. No solo en el Vaticano, en la política pasa mucho. Durante su programa, Maduro destacó al Papa León XIV como un líder equilibrado y defensor del diálogo y afirmó que el Vaticano ha colaborado con el rescate de más de 45 niños venezolanos presuntamente retenidos en Estados Unidos. Nicolás Maduro se refirió también a las amenazas externas y señaló que la próxima canonización del médico José Gregorio Hernández simboliza esperanza para el país, acechando por la mayor potencia militar de la historia en referencia a Estados Unidos. Ese mismo día, cientos de simpatizantes del chavismo marcharon en Caracas hacia la sede de la ONU para exigir respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y pedir apoyo internacional a la paz y soberanía de Venezuela. Donald Trump amenazó el lunes con usar facultades presidenciales de emergencia para desplegar a más tropas en ciudades estadounidenses lideradas por demócratas, después de un primer revés judicial al envío de militares.
El líder republicano consideró abiertamente el uso de la ley de insurrección después de que una jueza federal en Oregón detuviera temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, mientras que otra magistrada de Illinois fijó una audiencia el jueves para analizar el caso en Chicago. Si tuviera que promulgarla, lo haría. Si estuvieran matando a gente y los tribunales nos estuvieran frenando o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran frenando, claro que lo haría. Quiero asegurarme de que no maten a nadie. Tenemos que asegurarnos de que nuestras ciudades sean seguras. Los comentarios de Trump sobre la ley de insurrección, que tiene siglos de historia, llegaron apenas minutos después de que el gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, advirtiera que Trump estaba creando una escalada de violencia premeditada como pretexto para invocar los poderes de emergencia. The Trump administration is following a playbook. Cause chaos. La administración Trump está siguiendo un guión: causar caos, crear miedo y confusión, hacer que parezca que los manifestantes pacíficos son una turba, disparándoles balas de goma y botes de gas lacrimógeno. ¿Por qué? Para crear el pretexto para invocar la ley de insurrección y poder enviar tropas militares a nuestra ciudad. So that he can send military troops to our city. Durante el fin de semana, el presidente autorizó el despliegue de 700 soldados de la Guardia Nacional en Chicago. Funcionarios de Illinois presentaron el lunes una demanda intentando bloquear el despliegue en Chicago, pero una jueza designada por Joe Biden no tomó ninguna medida temporal mientras analiza el caso y le pidió al gobernador que aporte más información al tribunal. El fin de semana, otra jueza emitió un bloqueo temporal sobre el despliegue de tropas en Oregón. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, adelantó que apelarán el fallo. Illinois y Oregón se sumaron a California como los estados que han presentado demandas contra el envío de la Guardia Nacional. El caso de California por el envío de tropas a Los Ángeles a principios de año sigue aún en proceso en los tribunales. La parálisis presupuestaria del gobierno de Estados Unidos entró el lunes en su segunda semana sin un final cercano a la vista. Los demócratas del Senado bloquearon por quinta vez un proyecto de ley de financiación temporal aprobado por la Cámara de Representantes el lunes por la noche. Mientras cada bando se aferra a sus posiciones, el presidente Donald Trump escribió en su plataforma Truth Social que estaría feliz de negociar un trato sobre programas de salud con los demócratas, pero pidió primero reabrir el gobierno federal. Los republicanos necesitan persuadir a suficientes senadores demócratas para alcanzar el umbral de 60 votos de 100 necesarios para superar el bloqueo. Para resolver la crisis, los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual hasta finales de noviembre, mientras que los demócratas insisten en aumentar la financiación de programas de seguro médico para la población más desfavorecida y revisar los recortes a programas de salud aprobados el 4 de julio. La ley presupuestaria de Trump dejaría sin cobertura sanitaria a 11 millones de estadounidenses, principalmente a través de recortes al programa Medicaid para familias de bajos ingresos. Esa cifra se sumaría a los 4 millones de estadounidenses que, según los demócratas, perderán la cobertura sanitaria el próximo año si no se prorrogan las subvenciones del seguro médico Obamacare. Otros 24 millones de estadounidenses verán duplicadas sus primas de salud. Los empleados federales son los más afectados por el cierre. Además de las amenazas de despidos del presidente, cerca de 2 millones de funcionarios no podrán cobrar su sueldo hasta que el Congreso apruebe un presupuesto. A medida que el cierre avanza, la Agencia de Protección Ambiental, la NASA y los departamentos de Educación, Comercio y Trabajo han sido los más afectados por la suspensión de personal durante el cierre. Donald Trump anunció el lunes en su plataforma Truth Social que los camiones importados por Estados Unidos estarán sujetos a un arancel del 25% a partir del 1 de noviembre. La medida, tomada según la Casa Blanca por cuestiones de seguridad nacional, tiene como objetivo apoyar a los fabricantes estadounidenses de camiones. El presidente Trump anunció el 26 de septiembre su intención de imponer aranceles aduaneros a varios productos, entre ellos medicamentos y muebles, además de camiones, cuyo proveedor principal es México. No está claro cómo se aplicará este nuevo arancel a los camiones provenientes de países como Canadá y México, o los de la Unión Europea, con los que Estados Unidos tiene acuerdos comerciales. A diferencia de los aranceles por sectores, la legalidad de las tasas aduaneras por países no está clara y la Corte Suprema estadounidense debe pronunciarse al respecto a principios de noviembre, esto después de que un tribunal federal dictaminara su inconstitucionalidad.
La primera ronda de conversaciones entre las delegaciones de Hamás e Israel para poner fin a la guerra de 2 años en Gaza, bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump, terminaron el lunes en El Cairo en medio de una atmósfera positiva, informó un medio vinculado al Estado egipcio. Al Qahira News, vinculada a la inteligencia estatal egipcia, informó que las conversaciones continuarán el martes entre Hamás y los mediadores en la ciudad turística de Sharm el-Sheikh, donde una delegación israelí llegó el lunes. El enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, también son esperados en Egipto con la misión de moverse rápido para poner fin al conflicto. Los principales cabos sueltos que planea la propuesta de Trump son el desarme de Hamás, su salida del gobierno de Gaza y la retirada de las fuerzas israelíes de este territorio palestino. El presidente estadounidense dijo el lunes que está casi seguro de que se alcanzará un acuerdo. No, tengo líneas rojas. Si ciertas cosas no se cumplen, no lo vamos a hacer, pero creo que lo estamos haciendo muy bien, y creo que Hamás ha estado de acuerdo con cosas que son muy importantes. El plan de Trump también estipula que a cambio de los rehenes, Israel deberá liberar a 250 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua y a más de 1.700 personas capturadas durante la guerra en la Franja de Gaza. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha coordinado intercambios anteriores, declaró el lunes que sus equipos están preparados para ayudar a reunir a los rehenes y presos con sus familias. Durante el ataque del 7 de octubre, combatientes de Hamás secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 permanecen cautivas en Gaza, y el ejército israelí declaró que 25 están muertas. Además, Hamás insiste en participar en la futura gestión del territorio, aunque el plan de Trump estipula que el grupo y otras facciones no tendrán ningún papel en la gobernanza de Gaza. La administración del territorio recaería en un organismo dirigido por tecnócratas y supervisado por una autoridad de transición encabezada por el propio mandatario. Israel conmemora el martes el segundo aniversario del sangriento ataque de Hamás que desencadenó la guerra en Gaza. El 7 de octubre de 2023, al término de la festividad judía de Sukkot, milicianos de ese movimiento islamista lanzaron un ataque sorpresa en territorio israelí, en lo que se convirtió en el día más mortífero en la historia del país. Combatientes palestinos traspasaron la frontera entre Gaza e Israel, asaltaron comunidades del sur y lanzaron disparos, granadas y cohetes contra un festival de música en el desierto. Todos estamos de luto y es aún más difícil mantenernos fuertes ya que Israel sigue en guerra. Además de nuestra pérdida, los rehenes siguen cautivos por Hamás en condiciones muy duras. Las familias viven una pesadilla, atrapadas entre la esperanza y la desesperación. Desde aquí enviamos nuestras oraciones para que regresen hoy. Según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes, la incursión terminó con la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles. Hamás llevó a 251 rehenes a Gaza, de los cuales 47 siguen cautivos, incluidos 25 que según el ejército israelí han fallecido. La ofensiva de Israel en represalia en la Franja de Gaza no ha dado tregua y ya ha causado más de 67.000 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU. Durante la noche está prevista una ceremonia organizada por las familias de las víctimas en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, epicentro de la movilización para la liberación de todos los cautivos en poder de Hamás. El 16 de octubre están previstos actos especiales organizados por el gobierno. Según una encuesta reciente, el 72% de la población israelí se declara insatisfecha con la gestión de la guerra por parte del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. En uno de los momentos más tensos desde el ingreso de Donald Trump como mediador en la guerra entre Ucrania y Rusia, el presidente estadounidense anunció que está evaluando seriamente iniciar con la venta de los misiles Tomahawk a Ucrania, una medida que, según había advertido el Kremlin, le pondrá fin al camino diplomático y acabará con la confianza de Putin hacia la Casa Blanca.
Trump aseguró que querría conocer los planes de Ucrania sobre el uso de los misiles Tomahawk antes de aprobar su suministro, ya que no desea escalar la guerra de Rusia contra Ucrania. Zelensky solicitó a Estados Unidos que vendiera Tomahawks a países europeos que luego los enviarían a Ucrania. Estos misiles tienen un alcance de 2.500 kilómetros, lo que colocaría a Moscú dentro del rango del arsenal ucraniano si se concediera su entrega. Como se sabe, el misil de largo alcance Tomahawk puede volar a altitudes entre los 30 y 90 metros y su pequeña sección transversal lo hace difícil de detectar para radares. Además, es lanzado típicamente desde buques o submarinos, diseñado para ataques profundos contra objetivos terrestres. Según datos de la Armada de Estados Unidos y el fabricante RTX, el misil mide 5,6 metros y pesa alrededor de 1.510 gramos. Está propulsado por un motor turbofan de baja firma térmica y su sistema de guía combina navegación inercial con radar de contorno de terreno. Además, puede ser redirigido en pleno vuelo e incluso transmitir imágenes de los objetivos antes del impacto, alcanzando una precisión reportada de unos 5 metros. La adquisición de los Tomahawk supondría una expansión significativa de la capacidad de ataque de Ucrania. Actualmente, el país dispone de misiles de largo alcance, pero ninguno con alcance y la letalidad del Tomahawk, que permitiría atacar bases militares, centros logísticos, aeródromos y centros de mando rusos situados a ciertos kilómetros de la frontera. Putin advirtió que si Washington suministraba Tomahawks a Ucrania para ataques de largo alcance dentro de su territorio, se destruiría la relación con Estados Unidos. En paralelo, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró que le sorprendería que Estados Unidos transfiera los misiles y señaló que incluso si los misiles Tomahawk llegan a Ucrania, no cambiará la situación. La posible transferencia de este sistema, uno de los más avanzados en el arsenal convencional de Estados Unidos, es vigilada de cerca por Moscú y representa una de las decisiones más relevantes en la ayuda militar occidental a Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una reunión con los dirigentes del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, así como los comandantes de grupos de tropas en la zona de la operación militar especial. Tras ella, el líder del Kremlin calificó de correctas y oportunas sus decisiones que desataron la guerra con Ucrania desde febrero de 2022. Permítanme recordarles que recientemente, el 30 de septiembre, celebramos un aniversario de la reunificación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Zaporozhye y Gerson con la Federación de Rusia. Los dirigentes de estas regiones votaron abrumadoramente a favor de su futuro dentro de Rusia, confirmando que las decisiones tomadas en febrero de 2022 fueron correctas y oportunas, declaró el presidente. En el mismo contexto, Putin afirmó que las empresas del complejo industrial de defensa ruso satisfacen plenamente las necesidades de las Fuerzas Armadas en armas de precisión, misiles, municiones, armamento y equipo militar. Este año hemos liberado casi 5.000 kilómetros cuadrados de territorio y 212 zonas pobladas. El papel decisivo en este logro sin duda recae en nuestros soldados y oficiales, quienes demuestran las mejores cualidades del ejército ruso: devoción altruista y amor por su patria, un alto sentido del deber, camaradería militar y fraternidad. Les pido que transmitan mi sincera gratitud a todo el personal por el coraje y el heroísmo que demuestran a diario, añadió. Este 7 de octubre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, festejó su cumpleaños número 73, y diversos líderes aliados aprovecharon la oportunidad para saludarlo y ratificar su compromiso de cooperación mutua como el bloque líder alternativo. En ese sentido, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, calificó a su homólogo ruso como su camarada más cercano. A través de una carta publicada por la agencia estatal de noticias KCNA, Kim extiende sus más sinceras y cálidas felicitaciones por el significativo natalicio de Putin, del que destaca su sabio liderazgo y devoción patriótica, que, según el mariscal, están haciendo que Rusia lidere el establecimiento de un nuevo mundo multipolarizado en la justa lucha por su integridad territorial.
En tanto, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitaron a Putin, aplaudieron su existencia y expresaron sus deseos para que las prodigiosas fuerzas espirituales le sigan acompañando. En este nuevo cumpleaños, cuando la vida nos celebra con todos sus acontecimientos, aplaudimos su existencia y le deseamos salud, más realizaciones y la dicha de las victorias que su pueblo y su gobierno construyen y defienden por la justicia, la verdad y el respeto a todos los derechos, escribieron Ortega y Murillo en una carta dirigida a Putin, a quien tildaron de hermano y compañero. En tanto, a través de un comunicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, el primer ministro, Narendra Modi, mantuvo una conversación telefónica con Putin, en donde lo saludó efusivamente y le transmitió sus mejores deseos de salud y éxito en todos sus proyectos. De igual forma, los líderes de los países de la Comunidad de Estados Independientes, como Azerbaiyán, Armenia, Turkmenistán y Uzbekistán, saludaron a Putin y ratificaron su compromiso en el desarrollo de relaciones bilaterales. «150 militares de Guatemala, entre ellos 19 mujeres, reciben entrenamiento para integrarse en enero a la misión de seguridad de la ONU en Haití, país azotado por la violencia». El 30 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que transforma la misión multinacional de seguridad en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas que controlan buena parte del territorio del país caribeño. Los 150 militares guatemaltecos de entre 18 y 22 años de edad irán como relevo de los militares que brindan seguridad al cuartel general de la ONU en la capital haitiana, Puerto Príncipe, además de proteger a personalidades y a la población civil. El coronel Luis Alfredo Sáenz explicó que la ONU no ha solicitado oficialmente por ahora un aumento de la fuerza guatemalteca en Haití, pero que si llega a hacerlo estarán listos. Esto denota el gran compromiso que tenemos nosotros como policías militares en ser los embajadores con uniforme, guardianes de la paz y ser los soldados de la esperanza para el pueblo haitiano. El ejército guatemalteco apoya la seguridad en Haití desde 1994, pero este será el segundo contingente que integrará la misión multinacional, liderada por Kenia. La misión multinacional fue creada en 2023 para reforzar las operaciones de la policía contra las pandillas, que controlan casi la totalidad de Puerto Príncipe, y a principios de 2024 obligaron a dimitir al entonces primer ministro Ariel Henry. Con poco financiamiento y equipamiento y apenas 1 millar de uniformados en vez de los 2.500 que se esperaban, la misión multinacional ha tenido escasos resultados en Haití. Cansados de la extorsión imparable del crimen organizado y los asesinatos, la mayoría de las empresas del sector del transporte en Perú se sumaron al llamado a apagar motores durante 24 horas en varios distritos de Lima. La protesta fue convocada después de que el último fin de semana un chofer venezolano fuera asesinado y otro resultara herido en 2 ataques de sicarios en Lima. El día de ayer un herido, antes de ayer un muerto, antes de ayer otro muerto. ¿Y eso qué? ¿Quién lo va a reparar? Todos los días. Esta es la indignación que hoy día es el clamor de todos los conductores. Al menos 47 conductores han muerto a manos de pistoleros entre enero y octubre, de acuerdo con ANITRA, el principal gremio del sector que agrupa 460 empresas en la capital peruana y del vecino puerto de Callao. Pese a las acciones del gobierno, las extorsiones siguen en aumento. Solo entre enero y agosto la policía había recibido más de 18.000 denuncias en todo el país. Organizaciones como Los Pulpos, La Jauría, Los Injertos del Norte o Tren de Aragua de origen venezolano son sinónimos de miedo y silencio. No nos sentimos seguros ni protegidos mediante estas matanzas que está viendo prácticamente de tantos choferes por las extorsiones que están viendo, ¿no? Extorsiones, cupos, sicariato. Las bandas exigen el pago a las empresas de transporte de hasta 50.000 soles, equivalentes a unos $14.350 mensuales, según han denunciado sus dirigentes. Cuando se rehúsan a pagar los llamados, atacan a tiro los vehículos, incluso con pasajeros dentro. El avance de la extorsión tiene en jaque al impopular gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que incluso este año recurrió a los militares para que apoyen a la policía en el combate a los extorsionadores. A nivel nacional, las denuncias se incrementaron en un 540% en 2024 respecto a 2023, según cifras oficiales.
Los manifestantes bloquearon varias vías importantes, incluidos tramos de la vía panamericana, ante la reducción de la oferta de transporte público. Colegios y universidades suspendieron clases presenciales y algunos comercios cerraron sus puertas. Cientos de excursionistas fueron rescatados a los pies del monte Everest luego de las intensas nevadas en China. Las autoridades rescataron a unos 350 excursionistas en un valle en la vertiente china del Everest, pero más de 200 personas seguían atrapadas en campamentos en altura en esa montaña, informó el lunes la cadena estatal CCTV. El temporal de nieve en la meseta tibetana también causó estragos en la provincia de Qinghai, al norte de la región del Tíbet, donde un excursionista murió por hipotermia. Otro grupo de excursionistas que llegaron a finales de la semana pasada quedaron atrapados por mal tiempo en esta zona situada a más de 4.000 metros de altitud, bajo condiciones meteorológicas difíciles. Más de 130 personas fueron rescatadas en la misma región tras el despliegue de cientos de socorristas y 2 drones. Las operaciones de búsqueda continúan para localizar a otros excursionistas, aunque no se ha precisado cuántos siguen desaparecidos. En esta época suele haber gran número de visitantes debido a unas vacaciones en el país. El Nobel de Física premió investigaciones en el campo de la mecánica cuántica. El británico John Clarke, el francés Michel Le Bourget y el estadounidense John Martinis fueron galardonados el martes por el descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. El jurado detalló que sus hallazgos han abierto el camino al desarrollo de la próxima generación de tecnologías cuánticas, en particular la criptografía, los ordenadores y los sensores cuánticos. Me siento completamente atónito, por supuesto. Nunca se me había ocurrido que esto pudiera ser un motivo para un premio Nobel. Los investigadores fueron distinguidos por experimentos realizados en la década de 1980, que demostraron que una partícula a escala cuántica puede atravesar directamente una barrera comparable a un muro. Este fenómeno es conocido como efecto túnel. Este premio reconoce un experimento que eleva la escala a un nivel macroscópico, escalas que podemos comprender y medir según los estándares humanos. Es un poco como el experimento mental del gato de Schrödinger, en el que Schrödinger pensó en lo que pasaría si se expusiera un gato a los efectos de la mecánica cuántica. En este sentido, esto es lo mismo, pero con un circuito eléctrico. La temporada de estos galardones continúa el miércoles con el anuncio del Nobel de Química, seguido de los muy esperados premios de literatura el jueves y de la paz el viernes. El premio de Economía cerrará la temporada el lunes.